¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a tu programa Principios de Fe. ¿Qué te parece si ahí donde estás vas por tu Biblia? Y mientras vas por tu Biblia, ¿qué te parece si le das también compartir? Si esta predicación, si estos estudios han sido de gran bendición para tu vida, compártelos con más personas, dale compartir en la página, ahí donde estás, dale compartir. Ve por tu Biblia, de hecho voy por mi otro teléfono que se me olvidó para poder compartir. Prepárate porque el día de hoy va a ser una palabra hermosamente bella en donde vas a poder aprender cómo pelear desde tu victoria y no por tu victoria. La gran diferencia de pelear desde la victoria por tu victoria es enorme. Es decir, cuando tú aprendes a pelear desde el lugar de la victoria que Cristo te ha dado, déjame decirte que tu victoria está asegurada porque tú sabes que estás en la victoria y no estás peleando por la victoria, que es diferente, ¿ok? Bueno, ve por tu Biblia, por favor, porque es importante que veas los versículos. También dale compartir. Déjame por mi otro teléfono para darle compartir. Dame un minutito, por lo pronto tú dale compartir y ve por tu Biblia. Listo, perfecto. Entonces, ahí, déjame le doy compartir ahora sí rapidísimo. Ve abriendo tu Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 37. Gracias. Ok, déjame darle compartir aquí, dame un segundo, ok. Romanos 8:37, por favor, ve abriendo tu Biblia en Romanos 8:37. Mientras te comento que estés preparado porque la enseñanza de hoy es una de esas enseñanzas que cambia tu vida si la lees, si la meditas, si la crees y si caminas en fe en ella. Va a cambiar tanto tu vida que vas a poder aprender a decir, ¿sabes qué? Ahora camino en victoria de verdad. Son de esas enseñanzas que si de verdad tomas lo que Dios está dando en tu vida, te vas a dar cuenta cómo ser un cristiano que camina en victoria. Nunca más vas a caminar en derrota si aprendes esta verdad. ¿Ok? Déjame ver aquí, ya le di compartir. Ok. Déjame darle compartir también a la página de... ok, listo. Perfecto, ok. ¿Qué tal, Juan Guerra? Un discípulo de la hermana Chaplin Bemes, él es el capellán Bemes, es el líder de mi ministerio que Dios me ha puesto para que me guíe, ok, creciendo de fe. Listo, perfecto. Ok, ya fuiste por tu Biblia, ya le diste compartir, dale compartir por favor, porque esta palabra es algo tremendo, ok. Vamos a orar, ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad, Señor, que me permites el día de hoy predicar tu palabra y de escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos hable a través de tu palabra y que nos la desenvuelva esta palabra para que nosotros podamos entenderla, comprenderla y ponerla por práctica, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para poder aprender nosotros a caminar en victoria y poder caminar en toda la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ok, esta palabra que te voy a enseñar el día de hoy es bien importante que lo sepas, porque si tú la conoces el día de hoy, tú te vas a dar cuenta que el diablo te hace los mandados en todas las áreas de tu vida. Te vas a dar cuenta que el diablo no te puede tocar tu salud, no puede tocar tus finanzas, no puede tocar tu familia, no puede tocar nada que te pertenece. ¿Sabes por qué no puede tocar nada? Porque tú estás peleando desde la victoria que Cristo te ha dado y tú eres el principal responsable de guardar esa victoria.
Te voy a enseñar cómo el día de hoy, ¿ok? No te pierdas, son 40 minutos que vamos a durar aquí, 45 minutos. Así es que, por favor, escucha esto. Es una enseñanza. El día de hoy no voy a predicar, el día de hoy voy a enseñar. Si no sabes qué es predicar, la diferencia es enseñar a predicar. Predicar es solamente, digámoslo, tocar por encimita los temas para elevar un poco tu fe. Enseñar es meterte un poco a la raíz para que enseñarte algo. Un seminario, claro que es explicarte toda la raíz. El día de hoy no es seminario, es una enseñanza. Romanos 8, capítulo 8, versículo 37. Vamos a ir para que vea rapidito Romanos 8, 37. Si no ha sido por tu Biblia, puedes ver por tu Biblia, ¿ok? Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ok, lo primero que hay que entender dice antes. Antes en todas estas cosas. Primero, ¿qué se refiere a antes? Antes se supone, vamos a ver, si aquí, esta es la línea, vamos a suponer que aquí hay una puerta ficticia, que aquí hay una puerta ficticia. Si yo estoy de este lado de la puerta y Dios me dice que si yo entro a ese cuarto, yo voy a ser vencedor. La Biblia dice que antes de que yo entre a ese cuarto ya soy vencedor, ¿ok? Antes significa que antes. Déjame decirte rapidísimo algo. Dios desde que creó al mundo y creó todas las cosas, Dios ya te había hecho más que vencedor. ¿Sabes por qué Dios te había hecho más que vencedor? Porque el diseño original de Dios es que tú caminaras con Cristo Jesús. Ese es el diseño original de Dios. Pero cuando vino el diablo y engañó a Adán y Eva, nos separamos de ese diseño original de Dios. Pero que tú seas más que vencedor, que fue la idea original, que Dios dijo que tú fueras más que vencedor desde antes, entonces Dios no pierde su esencia. Dios ha dicho que eres más que vencedor, pero lo que tú necesitas es reconectarte con la victoria de Cristo Jesús. Eso es. Todo cristiano que ha aceptado a Cristo Jesús, porque hay cristianos que dicen ser cristianos y no han aceptado a Cristo Jesús o no han nacido de nuevo, todo creyente más bien que ha nacido de nuevo, la victoria le pertenece, pero no todos los creyentes caminan en esa victoria. Te voy a explicar rapidísimo. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes de que tú enfrentes un problema, tú eres más que vencedor. Primer punto, si yo antes de que enfrente algo ya soy más que vencedor, entonces la victoria ya me fue dada. ¿Estás siguiéndome? Si yo antes de que enfrente un problema, ya me fue dada la victoria, entonces, ¿quién tiene la victoria? Yo la tengo aquí en la mano, ¿ok? Si yo tengo la victoria aquí en la mano, ¿por qué le voy a pedir a Dios por la victoria cuando lo que debo de hacer, en lugar de pedirle a Dios por la victoria, debo de defender la victoria que Él me dio gracias a Cristo Jesús? ¿Ok? ¿Estás comprendiendo dónde vamos? Fíjate lo que dice. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, nuestra victoria no depende de ti y de mí. Nuestra victoria depende de aquel que nos amó, de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Estás comprendiendo? Primera cosa, antes. Grábate antes. Antes significa que antes de enfrentar cualquier situación, tú eres más que vencedor. Te voy a hacer una pregunta. Normalmente cuando uno pide por la victoria o pelea por la victoria es porque uno ha perdido algo, ¿cierto? ¿Verdad? Es decir, una persona enferma, Señor, dame la victoria, sanidad. ¿Qué perdió? La salud. Una persona que le pide a Dios la victoria por su matrimonio y por su familia, ¿qué perdió? ¿Sí me explico? Una persona que le pide a Dios por un problema financiero que pasó, ¿qué perdió? Algo. ¿Cierto? El diablo vino a robar, matar y destruir. ¿Qué te quiere robar el diablo? Te quiere robar la victoria que Dios ya te dio. ¿Cómo te roba la victoria? Que tú no conozcas la verdad. Si él logra engañarte para que tú no conozcas que la victoria ya te pertenece, entonces tú no vas a poder vivir una vida victoriosa en Cristo. Para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, lo primero que tienes que conocer es que la victoria te pertenece antes de cualquier situación. Antes significa que ya te dieron la victoria. Si ya te dieron la victoria y el diablo te robó salud, entonces te estás dando cuenta que tú estás peleando por tu victoria y no desde tu victoria. ¿Cómo es pelear desde tu victoria? Sencillo.
Si la Biblia dice que antes yo soy más que vencedor, yo ya tengo la victoria, la tengo. Haz de cuenta que si me dan la pluma, esta es la victoria, me la dan. Dios me dijo, antes de todo, la victoria es tuya, yo ya la tengo, ¿ok? Si viene el diablo y me quiere robar la salud, yo dejé que se la lleve. ¿Por qué? Porque yo tengo la victoria, pero yo dejé que se la llevara, ¿ok? Entonces es mi responsabilidad decirle al diablo, quítate y hazte para allá. Esa es la diferencia de pelear desde tu victoria. Cuando tú peleas desde la victoria, tú sabes que es tuya, esta pluma es mía, viene el diablo, me la quiere robar. No, en el nombre de Jesús, hazte para allá. No, en el nombre de Jesús no vas a robar mis finanzas. No, en el nombre de Jesús no vas a robar mi salud. Pero toda la gente te va a decir, pero estás enfermo. No, en el nombre de Jesús estoy sano. En el nombre de Jesús yo no veo, no considero mi propio cuerpo como que si está enfermo. Yo le creo a Dios y Él dice que por sus llagas yo soy sanado. La sanidad es mía. El diablo quiere poner una enfermedad, pero yo no lo estoy dejando. ¿Entiendes la diferencia? Cuando tú peleas desde tu victoria, tú sabes que la sanidad es tuya. Y vuelvo a repetir, las personas te pueden decir, pero estás enfermo, no te puedes parar de la cama. Tú le vas a decir, yo peleo desde mi victoria, la sanidad me pertenece. Y yo ya le creí a Dios, porque es mía la victoria. Yo tengo que echar fuera al diablo. Todos los días tenemos que echar fuera al diablo. Fíjate lo que dice ahí. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate lo que dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Significa que nada te puede separar de la victoria que Dios ya te dio en Cristo Jesús. Nada, nada. Pero ¿por qué algunos sí los separan? Porque dejan que el diablo los engañe. En lugar de pelear desde la victoria, pelean por su victoria. Cuando tú peleas por tu victoria es porque el diablo ya te engañó, ya te robó la salud, te robó esto. Pero cuando tú estás peleando desde tu victoria, tú le dices al diablo, hazte para fuera de mi vida. Hazte para fuera de la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi esposo, de mis finanzas, de mi trabajo, de mi negocio, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque antes yo soy más que vencedor. Dios te ha dado una victoria en Cristo Jesús. Tú eres el principal responsable que tiene que cuidar esa victoria. No es Dios. Te voy a enseñar cómo. Porque la mayoría de las personas, cuando tienen un problema, en lugar de conocer su lugar de autoridad y en lugar de conocer la victoria que Dios le ha dado, dejan que se la robe. Yo conozco la mayoría de las iglesias, aquí en Monterrey, no sé si en México, pero creo que sí, y en el mundo, la mayoría de las iglesias no predican esto que te estoy enseñando. ¿Por qué no lo predican? Porque no caminan a la luz de la palabra, no caminan conociendo la autoridad que hay en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos autoridad para echar fuera demonios. En Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos la autoridad para decirle al diablo fuera de nuestras vidas. Te voy a explicar rápidamente qué es la autoridad y qué es el poder. Tú y yo no tenemos poder. Tú y yo no tenemos poder. Lo que tú y yo tenemos es autoridad. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. Un oficial de tránsito que está en una calle, ¿por qué un oficial de tránsito se puede parar en la calle? ¿Qué pasaría si un oficial de tránsito se para en la calle y le dice a un camión que viene a 80 kilómetros por hora y de repente se pare y a 50 metros le diga, ¡párate! Pues el camión lo va a atropellar y lo va a matar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por el poder de él no puede detener al camión. Pero ¿qué pasa si ese policía le dice, párate en el nombre de Jesús porque soy un oficial de tránsito y si no te paras te voy a meter a la cárcel? El chofer se para. ¿Por qué se para? Porque el oficial de tránsito representa la autoridad de la ciudad, del estado y del país. El oficial no tiene poder, pero el oficial representa una autoridad que le ha sido dada. Es decir, ese oficial es como que si fuera el presidente de México o el gobernador del estado o el alcalde de tu ciudad. ¿Por qué? Porque él representa a todos ellos. Si tú no lo sabías, un oficial, cualquier policía representa a nuestro presidente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué un camión se para cuando un oficial de tránsito le dice detente? Porque tiene autoridad. Y si no se para, lo mete a la cárcel. ¿Te estás dando cuenta de lo mismo? Tú y yo no tenemos poder para detener al diablo. Tú y yo tenemos autoridad sobre él que nos ha sido dada.
Entonces, cuando tú entiendes la autoridad que te ha sido dada en Cristo Jesús, tú no peleas por victoria, tú peleas desde tu victoria. ¿Por qué? Porque cuando el diablo quiere entrar a robarte, ya te descubrí, te echo fuera en el nombre de Jesús. Cuando tú no conoces tu autoridad, el diablo siempre va a traspasar y te va a robar las cosas. Y tú vas a decir, Señor, ¿por qué permitiste que pasara? Y Dios te va a decir, yo no permití que pasara. Tú permitiste, tú no lo echaste fuera al diablo, tú fuiste el que no lo echaste fuera. Te voy a dar 3 versículos. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Te voy a dar 3 versículos de diferentes autores para que tú veas que es verdad lo que te estoy diciendo. Tú eres el responsable de echar fuera al diablo de tu vida. Tú eres el responsable de echar fuera al diablo de lo que te quiere robar. No es Dios. La mayoría de la gente, ¿por qué lo permitiste, Señor? Dios te va a decir, yo lo permití. Yo te di a ti la autoridad, tú fuiste el que lo permitiste. Si en la cruz del Calvario Jesús te dio todo, ya te dio la victoria. La victoria es tuya, dice Dios, yo ya no la tengo, yo te la regalé la victoria. Ahora tú tienes que cuidar tu victoria. Pero Dios no nos ha dejado mancos, nos dio el nombre de Jesús para echar fuera al diablo. La Biblia dice que en ese nombre, toda persona, demonio, ángel, lo que sea, que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se tiene que arrodillar. En ese nombre, Dios nos lo dio a nosotros. Ese nombre que sustenta todas las cosas, es tú y yo lo podemos utilizar. Dice la Biblia que ese nombre es sobre todo nombre y que lo dio a la iglesia ese nombre. Fíjate lo que dice. Vamos a terminar Romanos 8:37. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores. Aquí lo que está diciendo es que Dios ya te dio la victoria. No importa, y lo dice que vengan ángeles, potestades, lo que sea, no importa. No importa. Dios ya te dio la victoria en Cristo Jesús. Entonces tú tienes una victoria que cuidar. ¿Cómo la cuido? Vamos rapidísimo a Marcos capítulo 15, versículo 17. Fíjate lo que dice, es el primer versículo que te voy a dar de lo que dice que nosotros tenemos que echar fuera que nosotros tenemos que pelear desde nuestro lugar de victoria y que nosotros somos responsables de cuidar nuestra victoria. ¿Ok? Fíjate lo que dice Marcos capítulo 15, 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién cree en Cristo Jesús? Yo creo en Cristo Jesús. No sé si tú crees en Cristo Jesús, pero yo creo en Cristo Jesús. Entonces, si yo creo, estas señales me van a seguir, me están siguiendo, ¿ok? Es algo implícito, ¿ok? Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, entonces esta palabra es para ti. Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Estás oyendo lo que estamos diciendo, echarán fuera demonios. Tú eres el responsable de echar el demonio de tu vida. Cuando el diablo quiere venir a robar tu salud, tú eres el responsable que lo tiene que echar fuera. Cuando el diablo quiere robar tus finanzas, tú eres el responsable de echarlo fuera. Cuando el diablo quiere robar tu familia, tú eres el responsable de echarlo fuera. ¿Me estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo? Tú y yo somos los responsables de echar fuera al diablo, no es Dios. La mayoría de la gente, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo permitiste? Si te sirvo fielmente. Una persona que camina en santidad y en amor es bueno, pero si no tiene conocimiento de la palabra de Dios en lo que le pertenece a Cristo Jesús, el diablo siempre va a entrar y lo va a robar y lo va a destruir y lo va a matar. Por eso muchos cristianos que tienen yo he conocido muchas personas que tienen 40, 50, 60 años que han sido buenos cristianos y se han muerto. Pero tú dices, ¿pero por qué se murió? ¿Por qué el Señor se lo llevó? Si tenía 50 años y era un buen cristiano. Porque no tenía conocimiento de la autoridad que le pertenece. No por ser un cristiano que camina en santidad y un cristiano que es el cristiano más amoroso, significa que por eso el diablo va a huir de él. No. Ni tampoco significa que Dios va a echar fuera al diablo. No. Significa que es un buen cristiano, pero le falta conocimiento. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo, o sea, el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. ¿Estás comprendiendo? Tú eres un buen cristiano, eres un cristiano que camina en santidad y en amor. ¡Qué bueno! Ahora lo que te falta es conocimiento para saber que Dios ya te dio la autoridad para echar fuera al diablo de tu vida, para decirle, no más, hasta aquí llegaste, Satanás. Vuelvo a repetir, te voy a dar 3 versículos, ya te di el primero. Marcos capítulo 16, versículo 17.
Estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién cree? Yo creo en Cristo Jesús. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y varias cosas. Pero lo que quiero que te enfoques es echar fuera demonios. El responsable de echar al diablo de tu vida eres tú. El responsable de decirle al diablo fuera de mi salud eres tú. Así de fácil y sencillo. ¿Ok? Segundo versículo. Ya te di un autor que es Marcos. ¿Ok? Te voy a dar otro autor que se llama Santiago. Vamos a Santiago. ¿Ok? Santiago capítulo 4. Espero que estés con tu Biblia y leyéndolos porque tú eres la persona. Yo ya conozco esto. Yo te lo estoy enseñando porque quiero que tú te encamines en victoria, porque Dios me dio el mandato de enseñar. Yo ya conozco esta palabra, yo ya conozco esto que te estoy enseñando. Hoy es 1, 2, 3, hoy es la 4ª vez que la predico este mismo tema en lo que va de la semana. El domingo 1, lunes 1, martes otra y hoy 4. Yo lo conozco, yo sé lo que estoy predicando, yo lo vivo, lo vivo, ¿ok? Entonces, claro que al predicar todo esto es un refuerzo para mí. Pero tú eres la primera principal persona que tiene que aprender esto. Entonces ve por tu Biblia, léelos. Porque si no lees la palabra de Dios, te voy a explicar cómo funciona. Leer la palabra de Dios la metes a tu mente. ¿Ok? Cuando tú la meditas, la bajas a tu corazón. Cuando tú la crees, empiezas a vivir en fe. Así funciona. ¿Ok? Entonces vamos rapidísimo a Santiago, capítulo 4. Versículo 7. Te voy a dar el segundo versículo y este segundo versículo es otro testigo. Marcos fue el primero, Santiago es el segundo. Santiago 4:7. Fíjate lo que dice. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo primero que quiero que entiendas es someter a Dios. Tú tienes que someter tu vida. Así como te puse el ejemplo de un oficial de tránsito, que un oficial de tránsito se puede parar y detener un camión, no por su poder, sino por la autoridad que representa. Para que primero tenga esa autoridad, tiene que ser un oficial de tránsito. ¿Ok? Es decir, se tiene que aprender las reglas y las leyes que hay en el tránsito para que él pueda aplicarlas. ¿Ok? ¿Te suena familiar? Tú también primero tienes que aprender la palabra de Dios para que puedas aplicarla. ¿Me estás comprendiendo? Someterte a Dios. ¿Qué significa someter? Someter significa que tú le has rendido tu voluntad a Dios. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo, que no tiene nada que ver con la palabra, pero te lo voy a poner así de esa manera. Tú estás, digámoslo que tú estás aquí y Dios te dice, digámoslo que tú estás aquí y Dios te dice, tú quieres un helado y tú lees, no viene en la palabra, esto es un ejemplo muy burdo, pero necesito que lo veas de esa manera para que lo entiendas, ¿ok? Vamos a suponer que tú quieres un helado y tú, ¿cuántos de ustedes les gusta el helado? Han comido helados, ¿ok? Vamos a suponer que es un día soleado, muy caliente, y a las 4 o 5 de la tarde dices, quiero un helado, y vas por ese helado. Pero de repente lees en la palabra donde dice que comer helado es pecado. Entonces no comes helado. Eso es someter a Dios. Por más que quiera tu voluntad comer helado, porque sabe rico, porque gusta, porque el día está caliente y el helado me va a refrescar, pero si la Biblia dice que no, entonces no lo como. Te dije, te puse un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo para que tú lo comprendas de esa manera. Si la Biblia te está diciendo, perdona, perdono. Si la Biblia te está diciendo, no andes en chismes, no ando en chismes. Pero la mujer ahí quiere ir con el chisme, deja hoy con la comadre y de repente está hablando por teléfono con la amiga cuando ya están hablando mal de no sé quién. ¿Ok? El hombre, Dios te dice, no tengas malos pensamientos de las mujeres en tu cabeza. Y ahí va en la calle y va pasando una y se le queda viendo y... ¿Me explico? Aquellas personas aquellas personas que no pueden parar de ver pornografía, aquellas personas que no pueden parar de fornicar, aquellas personas que no pueden parar de adulterar, aquellas personas que no pueden parar de mentir, aquellas personas que no pueden parar de robar, todas esas personas que tienen un vicio también. Dios te está diciendo primero sométete a Dios. Es un principio bíblico. Un oficial de tránsito no puede parar a una persona que se cree oficial de tránsito no puede parar un camión. ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad. Hay muchos cristianos que creen ser oficial de tránsito, pero no tienen la autoridad
y por eso el camión no se para. ¿Estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? Déjame te lo digo de otra manera. Hay muchas personas que juegan a ser cristianos o juegan a la iglesia y quieren echar fuera el diablo de sus vidas, y el diablo es el primero a burlarse y riéndose. ¡Ja, ja, ja! Este se cree oficial de tránsito cuando no conoce las reglas del oficial de tránsito ni conoce las leyes. Es decir, es una persona que es un cristiano, entre comillas, que no conoce la palabra de Dios porque no la vive, porque no se ha sometido a su vida. Este cristiano, si fornica una vez al mes, este cristiano, si se masturba una vez a la semana, ¿sí me explico? ¿Me estás entendiendo? Te voy a explicar rápidamente la diferencia entre practicar el pecado y caer en el pecado, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo más grotesco, ¿ok? Un ejemplo grotesco para que lo entiendas también de esa forma. Yo no tengo ni pelos en la lengua, es simplemente para que entiendas de una manera así, ¿ok? Vamos a suponer que hay una persona, que esa persona tuvo problemas de adicciones sexuales, ¿ok? Y esa persona viene a Cristo Jesús. Y esa persona se separa de las mujeres, o vamos a suponer que es un hombre, se separa de las mujeres, ¿ok? Y se busca a Dios. Y por 2 años esa persona no tiene ningún contacto con mujeres para tener relaciones sexuales, ¿ok? Y esa persona está bien metida con Dios, bien metida con Dios, bien metida con Dios, ¿ok? De repente, por lo que gustes o mandes, vino un poquito, se descuidó él, lo que tú quieras poner. Y de repente, pues alguien le coqueteó y tuvo una relación sexual con una mujer, ¿ok? La persona se aparta de ahí, Dios le habla a su corazón y le dice, ¿sabes qué hiciste mal? Y la persona, sí, Señor, perdóname. Esa persona se arrepiente a los pies de Jesús, le pide perdón, que lo lave con su sangre, y de ahí se aparta. Y vamos a suponer que pasan otros 2 años y se apartó de la fornicación, ¿ok? Eso no es practicar el pecado, eso es cometer un error. La persona que practica el pecado es aquella persona que dice, Señor, ¿sabes qué? Ay, Señor, la semana pasada forniqué, pero ya tengo 3 semanas que no. Y pasa la primera muchacha, ay, ayúdame, Señor. Y pues están en el Instagram viendo las fotos y de repente se le cae viendo a las mujeres con morbo. Y luego de repente a las 3 semanas vuelve a fornicar. Pero Señor, perdóname y lávame con la sangre de Jesús. Y no se arrepiente, no hay ese arrepentimiento. Eso es practicar el pecado. Cuando tú practicas el pecado, tú no estás sometido a Dios. Y si tú no estás sometido a Dios, entonces el diablo se ríe delante de ti y te dice, ¿tú quieres usar el nombre de Jesús? Ja, 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 ¿tú quieres que huya de ti? Dice la Biblia, ¿no has leído Santiago 4:7? Someteos pues a Dios. ¿Estás entendiendo? Tú quieres tener victoria en tu vida. Tú quieres pararte peleando desde tu lugar de victoria para echar fuera al diablo. Entonces lo primero que tienes que hacer es someter tu vida a Dios. Si tu vida no está cuadrada delante de Dios, déjame decirte que no vas a tener victoria. Por eso muchas personas que se dicen ser cristianos pelean más por la victoria que defender su victoria, porque viven una vida de pecado. ¿Me estás comprendiendo? Versículo 4, Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Segundo principio, resistir al diablo. ¿Qué significa resistir? Resistir significa que tú tienes que resistir, que él quiere entrar y tú lo tienes que resistir para sacar. Eso es resistir. ¿Has estado cuando alguien quiere entrar a la fuerza a un lugar y tú lo estás resistiendo? Cuando estás jugando de niños, que no querías que tu hermano entrara al cuarto y lo estás empujando en la puerta. Eso es resistir. Eso es resistir. Resistir no es, ay, perdóname, Señor, ayúdame. No, resistir es en el nombre de Jesús, hazte para atrás, Satanás. Muchas personas también lo ven de la forma de resistir, de que estoy resistiendo, pero ya no puedo, Señor. Eso es una mentira. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo Jesús, que las fuerzas vienen de Él. La Biblia dice que si nosotros resistimos al diablo, el diablo huirá de vosotros. Fíjate lo que dice, resistir al diablo huirá de vosotros. Entonces yo tengo que resistir. ¿Cómo resisto? Salte de mi vida, Satanás. No, yo no estoy enfermo. En el nombre de Jesús, tú quieres poner esa enfermedad, pero yo no la recibo. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. La Biblia dice que por sus llagas yo fui sanado. Yo me levanto y estoy sanado en el nombre de Jesús. Y pueden ver tirado en la cama y el diablo va a decir, mira, tú dices que estás sano. ¿Cómo? Sí, estoy sano. Y te levantas y das un paso y te vuelves a acostar y el diablo va a venir y te va a decir, ¿ves? No estás sano. Al siguiente día tú dices, no, sí estoy sano. Al siguiente día te paras y das 3, 4 pasos y te vuelves a acostar y el diablo va a venir y te va a decir, no, no estás sano. Y tú al siguiente día te paras y ya das 10 pasos
Y el diablo te va a decir, diste 10 pasos, pero no estás sano. Y a la semana o al mes ya estás dado de alta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice resistir al diablo. Resistir no es una vez, ni 2, ni 3, ni 4. Resistir es que el diablo va a venir tantas veces a tu vida para decirte que no estás sano, para decirte que estás enfermo, para decirte que tu matrimonio se acabó, para decirte que ya no hay futuro para ti, para decirte que ya no hay esperanza para tu hija, para tu hijo, para tu familiar, para decirte que tu hija gay sigue siendo gay, para decirte que tu hijo gay sigue siendo un muchacho gay, para decirte que tu hijo anda en las drogas y sigue siendo drogadicto, para decirte todo eso, todo eso. Y si tú le crees, tú no estás peleando desde la victoria. Pelear desde la victoria es decirle, no, la victoria me pertenece a mí. Y la Biblia dice, cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo le creo a Dios. Así es que en el nombre de Jesús, hazte para atrás. Y viene el diablo y te dice, no, tu hija no es sana, tu hija no es salva. Tu hija, mira cómo andan las drogas. Y tú dices, no, la Biblia dice que todo lo que pidas en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Y yo le he creído a Dios y le he pedido por la salvación de mi hija y vendrá. Y al siguiente día va a venir el diablo y te va a decir, mira tu hija cómo anda peor que antes. Y si tú volteas a verla y dices, ay, sí anda peor que antes. Entonces, Señor, ayúdame. Ya estás peleando por tu victoria. Cuando deberías de estar peleando desde tu victoria diciéndole al diablo, no, en el nombre de Jesús, hazte para atrás, en el nombre de Jesús. Mi hija no es así, mi hija tiene un plan, Dios tiene un plan y un propósito para mi hija, Dios tiene esperanza para ella, en el nombre de Jesús. ¿Me estás entendiendo que es pelear desde tu victoria? Pelear desde la victoria es todo lo que Dios ya te dio y decirle al diablo, hazte en el nombre de Jesús, porque lo que estás diciendo es mentira, porque tú eres padre de mentira y hablas pura mentira, pero mi Dios es verdad y Él es verdadero y yo le creo a Él. Eso es pelear por tu victoria. Eso es decirte en el nombre de... Ay, se me cayó mi anillo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, apártate, Satanás. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te vayas. Eso es pelear de tu victoria. La Biblia dice resistir. Resistir significa que el diablo va a venir varias veces. Pero dice la Biblia también, someteos pues a Dios. Mi vida está sometida. Resistir. El diablo va a venir varias veces a decirte cosas. Y lo tercero, huirá de ti, huirá de ti, huirá. ¿Por qué va a huir? Porque va a decir, hombre, esta persona ya conoce quién es en Cristo Jesús. Esta persona ya conoce cómo pelear desde su victoria. Esta persona ya conoce el nombre de Jesús. Y me tengo que ir, porque si no, me va a mandar a un lugar oscuro y seco. ¿Sí has visto en los evangelios cómo Jesús les decía y reprendía? ¿Te acuerdas que cuando el demonio salió, los mandaban a un lugar oscuro y seco, no encontrando reposo? Bueno, el lugar oscuro y seco al que tú mandas a un demonio es como una antesala del infierno donde ellos van a sufrir. Y es como un lugar a donde van los demonios por un tiempo y ahí sufren y se van. Imagínate el mismo demonio que venga un día y cuando te encuentre que ya conoces que ya conoces cómo pelear desde la victoria y conoces el nombre de Jesús y tú le digas, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas a un lugar oscuro y seco. Y ese demonio se va. Y que ese demonio venga por 5 o 6 días. Y que los 5 o 6 días lo mandes a un lugar oscuro y seco. Ese demonio va a ir con Satanás. Y cuando Satanás le diga, ve y atácalo otra vez, él va a decir, no, ya no voy a ir a atacarlo. ¿Por qué? Porque siempre me manda a un lugar oscuro y seco y ya no. Y por eso el diablo huye de ti. ¿Qué es huir? Fíjate cómo dice huir. Huir no es, hey, ahí nos vemos, se portan bien. No, huir. Yo no sé si tú alguna vez has oído de alguien. Yo antes de conocer a Cristo huía de la policía y la policía me dio unas correteadas tremendas. Huir es salir corriendo con pavor porque si me agarran me meten a la cárcel. Huir es salir con miedo, con pavor. ¿Estás entendiendo lo que el diablo está? ¿Por qué necesita huir con miedo? ¿Por qué el diablo huye con miedo? Porque no quiere ir a ese lugar oscuro y seco. Los demonios no quieren ir. Pero cuando un demonio viene a tu vida y tú lo mandas en el nombre de Jesús, se tiene que ir y se va. Por eso ya no quiere venir y huye. Y se da cuenta y dice el diablo, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos. Y te deja molestar el diablo. Pero el diablo no te robó tu sanidad. ¿Por qué? Porque quiso poner una enfermedad, pero la enfermedad no se desarrolló. ¿Sabes por qué no se desarrolló? Porque te paraste en la fe, lo echaste fuera, lo resististe y lo echaste fuera, y el diablo se fue corriendo. ¿Te estás dando cuenta cuál es la diferencia? Peleando desde tu victoria y no peleando por tu victoria. Pelear desde la victoria es defender lo que Dios te ha dado y decirle, aquí no entras, diablo, ni tú ni tus secuaces entran, en el nombre de Jesús. Hay días en los que yo me he sentido muy mal,
que he sentido la opresión del diablo tan fuerte que he querido decir en 2, 3 días donde he sentido la enfermedad muy fuerte y he estado con ganas, sin ganas de levantarme de la cama, sin ganas de hacer nada, sin todo perdido y así. Y me doy cuenta que el diablo me tiene un poco asonsado. Entonces, ahí es donde digo, en el nombre de Jesús, vete de mí ahora. Quita tus manos de mi salud, quita tus manos de mi cuerpo. Y el diablo se va. Y estoy sano. Y de repente regresa y luego de repente lo mandas otra vez y se va y así. Pero cuando el diablo dice, ¿sabes qué? Ya no puedo con este porque este es un hombre verdadero, Cristo Jesús. Entonces él se va y huye con temor. Cuando el diablo me ha querido atacar estos últimos días, me ha atacado tan fuerte en estos 3, 4 días, que he sentido una opresión en mi cuerpo, muy fuerte, muy fuerte. Pero aquí estoy. He predicado 4 veces en el domingo, lunes y martes. Y no me ves todo así de que estoy predicando, ¿verdad? No, victorioso en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo he hecho fuera y ya sé que va a regresar. Y tan pronto Él va a regresar, estoy viendo por dónde regresa, decirle, en el nombre de Jesús, vete. Porque si lo dejo entrar tantito, entonces empieza a poner enfermedad y empieza a desarrollarla. Van 2 versículos, te voy a dar el tercer versículo. Y ese tercer versículo tiene que ver con lo que te estoy hablando. Te he dado 2 testigos. El primero fue Marcos, el segundo Santiago. Vamos a Pedro. Si no sabes dónde está Pedro, está 2, 3 páginas adelante. Pedro capítulo 5. Déjame tomar agua. Pedro capítulo 5, versículo 8. Capítulo 8, ¿ok? ¿Estás lista? ¿Listo? 5, 8. Primera Pedro 5, 8. La Biblia dice, sed sobrios y velad. Aquí hay dos principios que están primero. Sed sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Sobrio significa libre de intoxicación. Es lo contrario a ebrio. Ebrio es intoxicado. ¿Ok? Está hablando de 2 formas. Está hablando de ser sobrio en lo físico, es decir, que no esté borracho, que no esté drogado, que no tenga nada de eso, pero también del alma, que mi alma, mi mente, mis emociones y mi voluntad sean sobrias, es decir, no estén influenciadas por pensamientos y doctrinas de hombres. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a una iglesia donde te predican que Dios ya no hace milagros, donde tú vas a una iglesia donde te predican que si Dios quiere te puede sanar y si no quiere no te va a sanar, esa es una ebriedad que está atacando tu mente porque estás absorbiendo pensamientos que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú estás aprendiendo también pensamientos más allá, digamos los pensamientos feministas, pensamientos socialistas. Normalmente la gente de partidos políticos no se dan cuenta cómo los pensamientos socialistas y marxistas empiezan a atacar sus mentes. Pero toda persona que está escuchando noticias, toda persona que está recibiendo información de libros y de otras cosas, lamentablemente tiene algo de ebriedad en su mente. Por eso es importante sacar toda la ebriedad y ser sobrios. La Biblia significa ser sobrio. Ser sobrio significa que yo esté libre de intoxicación, que yo esté libre, que no tenga nada tóxico dentro de mí, tanto en cuerpo como en mi mente. Entonces, cuando tú estés con tu mente bien y estás sobrio, entonces, fíjate, dice, sed sobrios. Dios nos está llamando sed sobrios. Sed sobrios significa leer la palabra de Dios para desechar todos los pensamientos malos que tengo. Sed sobrio significa también someter tu cuerpo a Dios para que no consumas nada que pueda alterar tu estado. ¿Ok? Sed sobrios y velad. Lo segundo es velad. Yo no sé si conoces la palabra velad, pero velad viene de velador. Tienes que velar, tienes que velar. ¿Qué estamos velando? Nuestra victoria. Es decir, Dios nos ha dado nuestra victoria y yo estoy velando para que el diablo no entre por ningún lado. Y si entra, en el nombre de Jesús, vete. ¿Te estás dando cuenta cómo es responsabilidad nuestra echar fuera al diablo? Nosotros tenemos que velar, estar viendo. No es Dios, Señor, ¿por qué lo permitiste? No es Dios el que lo permitió, el que lo permitiste fuiste tú. ¿Por qué? Porque no estabas sobria o no velaste. Velar significa estar leyendo la palabra y orando. ¿Me estás diciendo que tengo que leer la Biblia todos los días, todo el día? No, te estoy diciendo que tienes que leer la Biblia todos los días, orar todos los días,
el tiempo que Dios ponga en tu corazón, buscar de Dios. Y cuando tú estás leyendo la palabra y cuando tú estás orando, tú estás teniendo comunión con Dios. Y cuando tú tienes comunión con Dios, tu espíritu está alerta y deja la antena prendida de tu espíritu. Tú puedes estar en la cocina, puedes estar haciendo cosas con tus hijos y de repente Dios te habla, ve a orar, hazle caso, deja las cosas, vete a orar y regresa a volver a hacer las cosas. Y esa oración que hiciste, por más pequeña que haya sido, detectó al diablo que estaba entrando, fue una alarma y lo echaste fuera en el nombre de Jesús. Estás aprendiendo, velar. Velar no significa que estés buscando, ay, ¿de dónde vendrá el diablo? No, significa que estés poniendo atención en las cosas de Dios. No te preocupes por el diablo. Velar no es estar viendo dónde viene el diablo. Velar es leer la palabra de Dios y orar. Y el Espíritu Santo te va a avisar lo que está pasando. Y de repente te va a enseñar, oye, ¿ya viste las conductas de tu hijo, o de tu hija, o de tu esposo, o de tu esposa? Sí, Señor. Entonces ora por ella y tú empiezas a orar por ella. Porque estás detectando. Y luego le dices al diablo, en el nombre de Jesús, te ordeno que quites todo pensamiento y toda cosa que hayas puesto en la vida de mi hija o de mi hijo. En el nombre de Jesús rompo todo poder satánico en la vida de mi esposo que está causando esa conducta. ¿Me estás entendiendo? Tú y yo somos los que tenemos que velar. Fíjate lo que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia dice que el diablo es como león, no es un león, es como león. Pero lo importante es, anda buscando a quien devorar. ¿Te estás dando cuenta? ¿A quién devora? A la que se deje. Aquella persona que no está velando ni está haciendo sobre en las cosas de Dios, viene el diablo y ándale, te da la mordida. Dios, ¿por qué lo permitiste? No fue Dios. El diablo te anda buscando a quien devorar y tú no fuiste sobrio ni velaste. ¿Me explico? Échalo fuera. El diablo anda buscando a quien devorar. Y el diablo cuando viene te quiere devorar y tú le dices, hey, en el nombre de Jesús esa enfermedad no es mía. En el nombre de Jesús yo no acepto esa enfermedad. Por las llagas de Jesús yo fui sanado. En el nombre de Jesús. Y empiezas a sentir los síntomas. No, en el nombre de Jesús. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Yo tengo la vida Zoe morando dentro de mí, que es el Espíritu Santo que me dio la naturaleza de Dios. Y yo tengo esa vida y dentro de mi espíritu está el Espíritu Santo que emana vida a mi cuerpo. La Biblia dice en Romanos 8:11 que Dios vivifica mi cuerpo mortal. Señor, tú vivificas con tu espíritu mi cuerpo, entonces traes vida a mi cuerpo. Yo tengo vida en el nombre de Jesús, yo tengo salud. Y así es como peleas en el nombre de Jesús. No acepto tu enfermedad, Satanás, y vete en el nombre de Jesús. ¿Me estás entendiendo? Y cuando el diablo dice, ya no lo puedo devorar, entonces huye con temor. Lo que vimos en Santiago, huye y se va. ¿Por qué huye? Porque lo vas a echar a un lugar oscuro y seco y no quiere estar. Pero la que se deje, por eso dice, anda buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Estás aprendiendo? Resistir. Tú y yo tenemos que resistir en la fe. No dice en otra cosa, dice en la fe. ¿Qué significa la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo tengo que leer la palabra. Cuando más ataque siento el diablo, más hay que leerla, más hay que meditarla. Y cuando tú la leas, la vas a bajar. Cuando tú la lees, la metes a tu cabeza. Cuando tú la meditas, la bajas a tu corazón. Y cuando tú la vives en fe es porque la crees. Entonces yo la leo, la bajo a mi corazón y la empiezo a practicar y le digo al diablo, hazte para atrás en el nombre de Jesús. Yo lo resisto en el nombre de Jesús, te resisto en el nombre de Jesús. Y así es como lo tienes que resistir. ¿Estás comprendiendo? Muchas personas no conocen esto. Ahora déjame decirte rapidísimo tu lugar de victoria. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, ¿cuál es tu lugar de victoria? Fíjate lo que dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tú peleas desde la victoria porque ya no estás bajo el poder del diablo, estás en el reino de Cristo Jesús. Y pues si estás en el reino de Cristo Jesús, tú estás en el lugar de la victoria porque Dios te la ha dado, porque estás en el reino de tu Hijo amado. Quiero que entiendas que estás en el reino, por eso peleas desde tu victoria. Ahora,
¿En qué parte del reino estás? ¿En un rincón del reino? No, señores. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Estás viendo? Tu lugar de victoria está con Cristo. Está Cristo sentado a la diestra del Padre, tú estás sentado con Cristo. En el lugar de victoria, tú no peleas por victoria, tú peleas desde la victoria que Cristo Jesús te ha dado. Fíjate lo que dice ahí. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. ¿Qué significa ese versículo que juntamente con Cristo Jesús nos resucitó? Es decir, cuando Dios levantó a Jesucristo los muertos, a ti también te levantó. ¿Sabías que cuando Dios resucitó a Jesús de los muertos, fue cuando tuvo la victoria Jesús? ¿Sabes por qué tuvo la victoria Jesús? Te lo voy a explicar rapidísimo. Jesús tuvo que ir al infierno. ¿Sabes por qué Jesús fue al infierno? Si viste en la cruz, si has leído la parte de cuando Jesús está en la cruz y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque Jesús estaba cargando con los pecados del mundo. Y por primera vez, Dios y Jesús, el Padre y Jesús se separaron. Ellos nunca se habían separado, pero se separaron. ¿Por qué se separaron? Porque en ese momento Jesús estaba cargando con tu pecado, con mi pecado y con los pecados del mundo estaba cargando Jesús. Por eso derramó su sangre para el perdón de pecados. Entonces, como Jesús estaba cargando con las enfermedades, con los pecados y con todas las cosas, el Padre no podía estar con Jesús. Por eso Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús tuvo que descender al infierno. La Biblia dice que Jesús estuvo 3 días en el infierno. Y en esos 3 días, Él le predicó a la gente que estaba ahí y a los demonios. Y me imagino más o menos el diálogo así. Jesús les dijo, hey, yo los derroté a ustedes. Fíjense que yo los derroté a todos ustedes. Y el diablo y sus secuaces me imagino que estaban atacados de la risa. Ja, 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 ja. ¿Cómo crees que los derrotaste, Jesús? Estás en el infierno. Mira, Jesús, ve dónde estás. Estás en el infierno. Ja, 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 ja. Tú nos derrotaste. Nosotros te matamos y te vencimos. La Biblia dice que si los demonios y Satanás hubieran sabido que al morir Jesús en la cruz estaba cumpliendo el plan de Dios, nunca lo hubieran matado. ¿Sabes por qué lo mataron? Porque ellos no tenían idea del plan de Dios. Entonces Jesús por 3 días les empezó a decir, no, hey, ustedes son los derrotados. Y el diablo otra vez, ja, 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 Jesús, mira cómo estás en el infierno. No, ustedes son los derrotados. Y al tercer día, Dios lo levantó a los muertos. ¿Sabes por qué Dios levantó a los muertos a Jesús? Porque Jesús hizo la voluntad del Padre. Él vivió una vida sin pecado de principio a fin. Y Él fue obediente hasta la cruz y murió por ti y por nosotros. Sin Él hacer su voluntad más que la voluntad del Padre. Por eso dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él hizo la voluntad y eso agradó al Padre. Y el Padre lo levantó de los muertos en señal de que lo justificó. Y cuando Dios lo levantó de los muertos a Jesús, ahí fue donde le dio la victoria. Ahí fue donde le dio el nombre de Jesús. Antes, fíjate, antes de que Jesús fuera humano o se hiciera humano, Él ya tenía un nombre. Él no necesitaba un nombre de Jesús. Pero la Biblia dice que Dios le dio un nombre. ¿Por qué le dio un nombre a Jesús? Porque Jesús se lo quiso dar a su iglesia para que echara fuera al diablo. Esa es la victoria que Cristo te dio. Por eso tú peleas desde la victoria, porque Cristo te dio un nombre, que es su nombre, que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y que en ese nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Estás comprendiendo? Ese nombre, por eso dice que aquí juntamente cuando Cristo murió y resucitó, nos resucitó a ti y a mí. Eso significa que nos dio su victoria. Que cuando Jesús resucitó, te resucitó a ti y a mí. ¿Estás comprendiendo? Ahí fue cuando Dios le dio el nombre a Jesús. Jesús no necesitaba un nombre, pero lo dio el nombre para dárnoslo a nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús triunfó. Cuando Jesús les estaba predicando el infierno y les dijo, hey, yo gané. Y todos se burlaban de Jesús diciendo, no hombre, Jesús, tú no ganaste, estás en el infierno. Y luego cuando Dios lo resucitó a los muertos y todos vieron que sí ganó, ahí fue donde este versículo dice que pasó. ¿Qué pasó? Ahí vinieron los ángeles de Dios
Y ahí todos los demonios tuvieron que doblar rodilla para confesar que Jesús es Señor. Ahí fue donde Satanás se dio cuenta que no tenía poder, porque Dios lo despojó. ¿Qué significa despojar? Despojar significa, imagínate que tú vas por la calle y lleguen 5 señores y te roben, y te despojan de tu reloj, de tu cartera, de tu celular, de todo. Eso es despojar. Despojar es con violencia. Jesús vino con su ejército, despojó a Satanás y despojó a todos los demonios de sus cosas, de sus poderes, y se los quitó. Y no solamente los despojó, sino que los trató como esclavos y les puso sus cadenas y los humilló. ¿Si has visto las películas cuando antes iban un ejército y peleaban contra otro ejército y los metían presos y los humillaban, y luego el ejército regresaba a su ciudad y toda la gente le aplaudía al ejército por haber ganado? Bueno, eso es lo que Jesús hizo. Humilló a Satanás y le enseñó en el mundo del cielo y del infierno y de la tierra que Él es el Señor y que Él había vencido, y que la cruz era el plan de Dios para salvación, y que al resucitarlo de la muerte Dios le dio la victoria a Jesús, y que al darle la victoria le dio ese nombre para dárnoslo a ti y a mí. ¿Estás comprendiendo? Dios despojó a Satanás. Es decir, si Dios despojó a Satanás de sus poderes es porque no tiene más poder. Por eso dice la Biblia que anda como león rugiente, porque no tiene poder. No tiene poder sobre ti y sobre mí, que somos hijos de Dios, que nos sometemos a Dios y que sabemos esto para resistirlo. ¿Pero por qué tiene poder Satanás? Tiene poder en los que se dejan, en los que se dicen que son cristianos pero no han sometido su vida a Dios, y también tiene poder en aquellos que son verdaderamente cristianos pero no tienen conocimiento del nombre de Jesús para echar fuera al diablo de sus vidas. ¿Estás comprendiendo esta palabra? Es bien diferente pelear por tu victoria desde tu victoria. Cuando tú peleas desde tu victoria, tú sabes que estás en el reino de tu hijo, del Hijo amado de Jesús, de Dios, perdón, en el reino de Jesús. Cuando tú peleas desde tu victoria, tú sabes que estás sentado juntamente con Cristo. Cuando tú peleas desde tu victoria, tú conoces que el nombre de Jesús se te ha dado porque tú fuiste juntamente con Cristo Jesús resucitado. Eso significa que te ha dado su victoria, te ha dado su nombre para que tú eches fuera al diablo, lo resistas, y cuando lo resistas, este huye de ti. No importa si parezca un león rugiente, tú lo resistes firme en la fe y se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Estás comprendiendo esta palabra? Yo no sé lo que tú necesitas el día de hoy. Deja de pelear por tu victoria y párate en la victoria que Cristo Jesús te ha dado y pelea desde el lugar de tu victoria. Pelea desde tu victoria. Ahora es tiempo que te pares y le digas al diablo: no más, ya me di cuenta que tengo el nombre de Jesús para usarlo, y me di cuenta que ese nombre es el que te echa fuera, y yo soy el que te tengo que echar fuera en ese nombre, y en el nombre de Jesús yo te echo fuera. En el nombre de Jesús te echo fuera de mi salud, de mi cuerpo, de mis finanzas, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mi trabajo, y no te permito esto en el nombre de Jesús. Si lo dices conociendo el nombre de Jesús, todo esto es verdad. El problema es que si no conoces el nombre de Jesús y dices: ya escuché a Adrián lo que dijo, déjame lo practico, no te va a funcionar porque lo quieres practicar y no es así. Deja ver si funciona. No es así. Lee la Biblia. Lo que yo te dije ahorita, te di una enseñanza para que leas la Biblia, dejes que Dios te hable y dices: Señor, ya lo vi, lo creo. Ahora lo voy a ir yo, Señor, a poner en fe. Voy a caminar en fe. No porque Adrián me dijo, sino porque lo leí en tu palabra y ya lo vi. Eso es la diferencia. Te voy a dar un ejemplo. La Biblia en Hechos. No me acuerdo de qué capítulo, deja ver, ahorita para no entorpecer un poquito rápido la S, pero bueno, en Hechos creo que es capítulo... Hechos capítulo... Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 dice: había algunos judíos exorcistas que estaban intentando echar fuera demonios, y fíjate lo que le dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor. Intentaron. Si tú intentas te va a pasar esto. Intentaron el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es decir, ellos no tenían una relación con Jesús, con Dios. Ellos no se sometían a Dios. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos.
de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No es otra cosa más que personas que no conocen el nombre de Jesús y solamente por una enseñanza dicen, ya, y en el nombre de Jesús te echo fuera, diablo, y te echo fuera, y en el nombre de Jesús mi salud, y te echo fuera mi salud. Y no van a recibir porque no conocen la revelación del nombre de Jesús. ¿Tú conoces la revelación del nombre de Jesús? Si no, es tiempo que la empieces a leer, es tiempo que empieces a buscar en tu Biblia todo lo que diga en el nombre de Jesús. Lee el libro de Hechos, lee el libro de Efesios, Filipenses y Colosenses. Todo lo que diga en el nombre de Jesús es tuyo. En el nombre de Jesús, cuando tú conozcas la autoridad, diga, ya la conocí la autoridad, ya la conozco, que puedo echar fuera demonios. Entonces yo no estoy intentando. En el nombre de Jesús te tienes que ir y se va. Y se va, y se va, y se va. Pero la persona que no conoce esto y lo quiere intentar, deja ver si funciona. No va a funcionar y te vas a enfermar. No te lo digo de mala forma, te lo digo porque si tú lees la palabra de Dios, en la palabra de Dios trae luz a tu vida, entonces tú sí te puedes parar y decir, en el nombre de Jesús, vete de mi salud. Y el demonio se va y tiene que huir. Porque tú no estás intentando, tú ya conociste, viste y lo estás viviendo. Esa es la gran diferencia peleando desde la victoria por tu victoria. Tú eres el principal guardador de tu victoria. Dios ya te la dio. Y si Dios ya te dio la victoria, porque leímos Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedoras. Entonces, ¿por qué le estás pidiendo a Dios por tu victoria? Cuando Dios ya te la dio. ¿Estás comprendiendo? Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te prospere. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la palabra el día de hoy. Te doy gracias porque me has enseñado, Señor, a que la victoria es mía y que me pertenece porque me la has dado en Cristo Jesús. Y que tú al resucitar a Jesús también me resucitaste y me hiciste más que vencedor. Gracias porque me has dado el nombre de Jesús para echar fuera al diablo. Yo soy el que tengo que echarlo fuera en tu nombre. Ahora, Señor, yo me paro con fe para echar fuera al diablo de mi vida, de mis finanzas y de cualquier circunstancia. A ti te hablo, Satanás. Te ordeno que sueltes mi salud, mi cuerpo, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis finanzas, mi dinero, mi trabajo, mi empresa. En el nombre de Jesús, suéltalo ahora y te ordeno que te vayas a un lugar oscuro y seco. En el nombre de Jesús, porque yo le creo a Dios que soy sano. Yo le creo a Dios que Él me prospera. Yo le creo a Dios que Él cuida de mí. Yo le creo a Dios que Él trae prosperidad a mi vida. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me des una revelación de tu nombre. Quiero conocer tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si este ministerio te ha bendecido, dale compartir a la publicación. Si este ministerio ha sido de gran bendición para tu vida, mándame un mensaje si Dios ha puesto en tu corazón el poder enviarnos una ofrenda. Este ministerio se mantiene de ofrendas. Este ministerio ayuda a que más personas conozcan la palabra de Dios. Entonces, si Dios pone en tu corazón, hazlo en obediencia. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te prospere en el nombre de Jesús. Amén.